En el episodio de hoy visitamos Kanchanaburi. Tomamos un tren desde Ayutthaya a Bangkok y desde allí nos subimos en una minivan que nos dejó directamente en Kanchanaburi. En la estación de minivan de Mochit nos sorprendió la forma en la que los vendedores llaman a los posibles clientes. El recorrido desde Bangkok es de unos 127 kilómetros y nos llevó casi 2 horas y media. Después de pasar casi todo el día de viaje, llegamos a Kanchanaburi. Estamos en Kanchanaburi, acabamos de llegar y bueno, lo primero de todos vamos a relajarnos, a tomar una buena cerveza a orillas del río Kwai y admirando esta puesta de sol tan bonita. ¿Recordáis la película El puente sobre el río Kwai? Este de aquí es el famoso puente sobre el río Kwai. Originalmente el puente fue construido de madera, pero fue derruido creo que varias veces en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este de aquí se construyó un poco después, unos años después, se construyó ya en metal. Y bueno, el río ahora es conocido como el río Kwai, seguramente será por la película, pero realmente el nombre del río es Mae Klong. Eso es un dato bastante interesante. El tren a día de hoy sigue pasando, porque la estación de tren de Kanchanaburi está allá y sigue pasando por aquí todos los días y varias veces al día. Hemos podido pasear y cruzar el río sobre el puente. Tiene unos pequeños descansillos donde te puedes cobijar si te coincide con el paso del tren. Al otro lado del río había varios vehículos militares de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo no me pude resistir a subirme en ellos. Este es el cementerio militar construido en memoria a todos los soldados fallecidos durante la construcción del ferrocarril de la muerte. Murieron más o menos unos 100.000 soldados y bueno, por lo que estuvimos viendo aquí en las lápidas, la mayoría tienen entre 20 y 30 años. Por lo general hay alguno de 40 años, pero por lo general son entre 20 y 30 años. Es una pena ver todo esto, la verdad es que te emociona. Todos sus cuerpos están enterrados en cualquier parte en torno a la vía del tren y bueno, este cementerio se hizo en homenaje a ellos, incluyendo sus lápidas, o sea, las lápidas con los nombres de cada uno de ellos y las fechas. Justo al lado encontramos un cementerio chino y budista. La curiosidad hizo pararnos a visitarlo. Esto de aquí debe de ser un cementerio budista por las pagodas y nos hemos fijado que lo que deben de hacer deben de ser pagodas como familiares y lo que hacen es quemar los cuerpos y las cenizas pues las van poniendo en los diferentes huecos. Esas están libres. Por ejemplo, esta señora. Suponemos que es así. La tranquilidad y el sonido de los pájaros hizo que fuese una visita mágica e inolvidable. Después cogimos la moto y decidimos recorrer la provincia en busca de la antigua ruta del ferrocarril de la muerte. Para ello nos adentramos en la jungla hasta encontrar un tramo del Hellfire Pass.
Esto es parte del tramo de las vías del tren que montaron ruta Birmania y bueno, todo esto lo hicieron a mano. Aquí detrás mía podéis ver que construyeron un puente con bambú y madera que bueno, llevaría 5 kilómetros de aquí. Estaba el campamento militar Hintok y bueno, el puente pues empezaría aquí y continuaría hacia allí. De hecho aquí se pueden ver aún parte de los restos del puente. O sea, tuvieron que sufrir mucho porque las condiciones que hay aquí, no sé si os dais cuenta que estamos así moviéndonos, es porque hay mucho mosquito y mucho bicho. Y ahora mismo estamos en época seca, o sea, si os imagináis en la época de lluvias, como podría ser esto, se ven mucho banderas australianas por aquí. Todo este camino lo excavaron a mano con pico y pala, nada de maquinaria. Ahí se puede ver la foto de, supongo que será un veterano, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial. Y se ven también trozos, tornillos, arandelas. Por aquí continuaba el tren. Pasada, escarbar todo esto a mano. Aquí encontramos otra bandera de Australia. Y aquí podemos empezar a ver ya los travesaños de madera de las vías. Sobre todo aquí se ven más. Estos son los originales de aquella época. Y la moto. No sé cómo llegamos hasta aquí por este camino, pero bueno, fue cortito. Hintok Katin, una colina cortada para el ferrocarril de Birmania a Tailandia, también conocido como el Ferrocarril de la Muerte, tiene una longitud de 415 kilómetros. Fue construido durante la ocupación japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Esta línea fue construida a mano por 60.000 prisioneros aliados y cerca de 250.000 civiles del sudeste asiático, obligados a trabajar a contrarreloj en condiciones infrahumanas. Se calcula que murieron más de 90.000 civiles y 13.000 aliados durante su construcción, llevada a cabo en un tiempo récord entre junio del 42 y octubre del 43. Después de la guerra, aquí las vías del tren fueron desmanteladas. En 1957 se reabrió un tramo entre Nong Pladuk y Nam Tok que se sigue utilizando a día de hoy. Este es uno de los carritos que usaban para todo lo que iban picando para hacer lo que es la ruta del tren. Pues lo iban metiendo aquí y lo transportaban para, supongo que para tirar a otro sitio, toda la piedra y tierra sobrante. Esto es original de aquella época. Siguiendo la ruta antigua del tren, llegamos a la catarata de Saiyonoi, donde aprovechamos para descansar y refrescarnos un poco bajo el agua.
Al lado de la catarata se puede visitar una antigua locomotora a vapor y el final de parte del tramo de ferrocarril. En el siguiente capítulo seguiremos recorriendo la ruta del ferrocarril de la muerte y nos subiremos a un puente vertiginoso no apto para cualquiera. En la descripción del vídeo podrás encontrar las ubicaciones. Para continuar viajando con nosotros, dale a like, suscríbete al canal y pásate por mi Instagram @wonderlau. Esto no tiene gasolina, tío. Y esto solo tiene 2 posiciones. Me lo quedo.